El Dios a quien usted y yo servimos es un Dios vivo. Y yo quiero en este momento y en este tiempo que me dan el privilegio de compartirle la palabra del Señor, llevarle unos pensamientos acerca de 4 fundamentos. No que solamente hayan 4 fundamentos, pero yo le puse a esto 4 fundamentos elementales que debemos manejar y conocer en nuestra vida como cristianos. Porque si nosotros no somos capaces de hablar con el Señor, no somos expresivos con el Señor, quiere decir que podemos escasear en nuestro amor hacia Él. ¿Sí? El que ama expresa, de alguna manera expresa lo que siente. El que ama de alguna manera experimenta lo agradable que es la relación con el que ama. Y eso es agradable en el Señor cuando nosotros sentimos que amamos al Señor, pero más agradable es cuando sentimos que Él nos ama a nosotros. Por eso dice la palabra que en esto consiste el amor, que Dios nos amó primero. Entonces fíjense que y como Dios nos ama y espera que nosotros lo amemos, nos da algunas cosas que hagamos en la dimensión en la que vivimos para hacer su obra. Dios podría hacer las cosas por sí mismo. Dios podría hacer las cosas por sí mismo, si es poderoso. Pero nos da el privilegio que nosotros hagamos juntamente con Él su obra. No sé si me explico. Dios podría perfeccionarnos en un tronar de dedos, pero Él disfruta que en esa imperfección salga alabanza y adoración para Él. Y hay fundamentos en los cuales nosotros tenemos que tener una verdadera manifestación de convicción. Porque la gente que no logra tener por lo menos estos 4 fundamentos, que son el amor, que es la doctrina, que es la autoridad y que es la fidelidad o el ser engendrados en la verdad, eso entonces cuando no tiene ni los más mínimos 4 fundamentos, no es capaz de contribuir a hacer la obra de Dios. ¿Cómo le explico? Hay un personaje, y quiero, no lo tengo acá, pero creo que está en Jonás capítulo 1, cuando el Señor le envía la palabra a Jonás, y a Jonás le dice, Jonás, levántate. Jonás, levántate. Ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y en el siguiente verso creo que dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mire qué interesante. No que eso sea lo correcto, pero la gente que ama está dispuesto a oír y a sacrificar algo por lo que ama. Si no es que está dispuesto a sacrificarlo todo según el modelo de Dios, porque en el modelo de Dios Él lo dio todo. Por amor nos dio a su Hijo, lo dio todo. Entonces aquí le dice Jonás, yo necesito que me ayudes a hacer un trabajo allá con los de Nínive.
Pero le habló a un profeta que él mismo, que el Señor mismo lo había hecho profeta. Lo había hecho con capacidades de oír lo sobrenatural. Lo había hecho con capacidades de oír lo que sucedía en el corazón de Dios y que Dios quería hacer con su pueblo. Porque eso Dios lo hace. Que nos dé la capacidad de oír y de entender cuál es su propósito santo hacia los demás. Ese es un milagro que Dios opera en nosotros. No es porque seamos muy intelectuales, muy pilas, como dicen los muchachos. No es por eso, es porque al Señor le agradó llamarnos y hacernos sensibles a sus propósitos. Entonces había constituido a Jonás de esta manera, y cuando le llega el mensaje a Jonás, le dice: mira, vete a Nínive, diles que sus pecados, su iniquidad, sus faltas ya me ofendieron mucho. Y él, en lugar de agarrar a Nínive, pagó su pasaje en un barco y se va en sentido contrario, lejos del propósito de Dios. Traduce otra versión, o sea, lejos de donde Dios le había mandado, lejos de la presencia del Señor. Jonás era un profeta que tenía prejuicios raciales, tenía prejuicios religiosos. Decía: los de Nínive son paganos, los de Nínive son profanos, los de Nínive no tienen una alabanza al Dios verdadero, los de Nínive no son como nosotros. Eso está diciendo Jonás en alguna manera de interpretar. Y sucede que estaba peor que los de Nínive, porque él, que tenía al Dios vivo, no le obedecía. A aquellos no les había llegado la revelación, y el Señor quería usar a Jonás para llevarles la revelación del Dios vivo. Entonces hay algo interesante, o profundamente interesante. El hombre que tenía al Dios verdadero y que podía clamarle a él para que cesara y no viniera maldad sobre ese pueblo y que tuviera misericordia, no lo hacía, porque no tenía amor. Yo me gozo cuando la gente recibe a Cristo. Me gozo. Me gozo cuando la gente se reconcilia con el Señor. Me gozo con los que se dejan edificar. Me gozo con los que se dejan enseñar. Porque ese es un proceso en el cual se va a ir manifestando y perfeccionando el entendimiento del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, aquí el hombre que Dios había elegido estaba lleno de prejuicios. Y usted lo puede leer al final de Jonás, cuando ya termina todo el propósito, y Dios tiene misericordia de los 120,000 habitantes de Nínive, y Jonás se va a un bordo donde le empieza a decir: mátame, mejor es la muerte que la vida. Yo ya sabía que tú eres clemente y misericordioso y que no les ibas a hacer nada. Pero si los otros oyeron el mensaje, si de aquí a 40 días ustedes no se arrepienten, va a venir destrucción sobre Nínive. Lo oyó el rey, proclamó ayuno y consagró a todo el pueblo, aún a los animales no le dio de comer. Y entonces Dios vio la disposición del corazón, tuvo misericordia, y al que había enviado estaba bravo. Yo ya sabía que no les ibas a hacer nada. Ya te conozco, que eres bueno, que eres misericordioso y que los ibas a perdonar. ¿Para qué me mandaste? Mátame mejor, le dice. ¿Qué era lo que tenía él ahí?
ausente? El amor. Pero el amor no es un sentimiento del alma, un asunto emocional de regalarnos rosas rojas. El amor no es una emoción carnal, no es una obra carnal, no es una emoción almática, ni solamente es un fruto del espíritu. Es conocer la verdadera fuente de donde nace el amor. Dios es amor. Entonces esto, a Nínive llega Jonás, pero le pasan cosas tremendas y no reflexiona. Cuando va en el barco hacia Tarsis, se levanta una gran tormenta. Y todos los paganos, todos los profanos, todos los que no conocían al Dios verdadero, por lo tanto no tenían ninguna forma de acercarse al Dios verdadero, oraban y clamaban a sus dioses. Y el que tenía al Dios verdadero estaba durmiendo. Se fue a meter a la bodega más profunda y se puso a cuajar. Eso es típico del cristiano. Ay, hermano, el Señor no me oye, el Señor, yo vengo aquí con usted porque a usted sí lo oye, por favor, ore por mí. Lo oye. No. Si usted se mete hasta la bodega más profunda, usted, porque Dios no lo mete ahí, y está durmiendo, despiértese. Despiértese. Y venga a conocer el amor de Dios. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, podemos entender a Jonás, que estaba tan dañado por sus prejuicios raciales, religiosos, que le hicieron olvidar que Dios es amor. Porque Él lo reconoce en la parte final. Yo ya sabía. Entonces sí conocía a Dios. Y él como que no le importaba lo que estaba pasando. A tal extremo, no quería obedecer a Dios en ir a Nínive, que cuando le dicen, entonces esta tormenta vino por causa tuya, le dijo el capitán del barco. Sí, le dice, por causa mía. ¿Y qué hacemos ahora? Tírenme al mar. Mire, alguien que asume una postura de esa es porque está muy rebelde, hermano. Está dispuesto a morir en su rebeldía, en su desobediencia, por ausencia del conocimiento del amor. Tírenme a mí y se va a calmar el mar, dijo. Bueno, si así se calma el mar. Yo creo que le hicieron hasta a Maquita, ¿verdad? Y es tremendo. Imagínense tan metido, tan ensimismado, tan opuesto al propósito de Dios. Y hay cristianos que a veces de niño fuimos consentidos y únicos a los ojos de nuestra madre. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y el hijo consentido que no le enseñan, que no lo corrigen, que no lo disciplinan y no le castigan, es un hijo berrinchudo. Hace berrinches. Amenaza a su papá: si no me das esta cosa me pongo morado. Mire, a mí personalmente nunca me dejaron hacer berrinche, ¿verdad? Dios guarde, le hacía un berrinche a mi mamá, iba a caer hasta abajo el molendero, hermano, ¿verdad? El lavatrastos, pues, para usted. Mire, cuando un niño no lo consentido, no lo corrige, ese hace caprichos de niño, hace caprichos de joven, hace caprichos de adulto y hace caprichos de viejo. De viejo.
Y cuando nacen sus hijos, igualitos, berrinchudos, porque ahí aprenden con él. Claro que no es de familia esto, todo yo quiero hablar del amor. Conocer el amor como un fundamento para entender lo que tenemos que hacer para la obra de Dios. Este Jonás hacía una de berrinches horribles, hermano. Y Dios, yo le voy a dar la mala noticia. Si le encomendó algo a usted y a mí, le hagamos el berrinche que le hagamos, tarde o temprano lo tenemos que hacer. Lo único que estamos haciendo es retrasando el tiempo en que teníamos que haber hecho las cosas. Ah, no, hermano, Dios es bueno y me va a quitar lo que no quiero hacer. No. Jonás no quería ir. Anda, échate un tucolazo, pues, le dijo el Señor. Anda, échate un tucolazo. Pero se lo echó en monstruo marino. Cuando dice la palabra que lo saca el monstruo, no dice ballena, dice monstruo. Entonces, cuando lo tira a la playa, el monstruo marino, ahí estaba Jonás resucitando. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Vete a Nínive. Fíjese que ya estaba medio resucitando ahí. Le dice: Jonás, sí, Señor, vete a Nínive. Él le hizo un berrinche de todos los siglos. Lo hizo que muriera. Dios lo hizo que muriera y lo volvió a resucitar al tercer día. Y todavía le dice cuando resucitó: tienes que ir a cumplir lo que te envié a hacer. Vete a Nínive. Bueno, hacía las buenas, pues ya voy, dijo, ¿verdad? Porque Jonás se murió, hermano. ¿Por qué digo yo que Jonás se murió? Porque el Señor Jesús dice: los religiosos, los fariseos y los saduceos me piden a mí señal, y yo a estos solo les voy a dar una señal del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Entonces murió. Pero cuando resucitó, le volvieron a dar la misma instrucción. Lo que yo quiero concluir en este puntito es que le haga el berrinche que usted le haga al Señor. Si lo nombró para un propósito, le va a decir después: vete a Nínive. Vete a Nínive. Señor, pero yo ya me peleé con todos, ya los fui a maltratar, ya les dije que no, porque de plano Nínive los había maltratado Jonás, ¿no? No importa qué hayas hecho, más complicada hiciste tu tarea, anda a Nínive. Entonces la obra de Dios no es porque te caigan mal, no es porque tengas prejuicio que ellos son paganos, que no tienen al Dios verdadero, que no tienen la verdadera alabanza. No. Dios lo que quiere es que tú y yo como cristianos hagamos y demos a conocer su amor hacia la humanidad. Yo solo estoy poniendo un ejemplo, todavía no he tomado lo que quiero enseñarle. De repente cuando tenemos que hacer la obra por amor, porque lo tenemos que hacer por amor, nos ponemos cobardes. Hermano, es que a mí no se me queda la Biblia. Y viera otra cosa más tremenda, la leo y no la entiendo. Y he sido malo para la memoria, viera. No se me queda. A eso se le llama en la Biblia cobardía. Y dice en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 1 y el verso 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
en los marcos que refieren el desarrollo de la persona y en lo que la Biblia establece que nosotros tenemos que tener estatura para manifestar amor, se menciona que nosotros, habiendo sido comprados con la sangre de Jesús, somos no solamente vencedores, sino más que vencedores. Entonces quiere decir que somos capaces de enfrentar cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Entonces no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Si le dan poder, le dan autoridad. Y ese es otro fundamento. Si le dan poder, le dan autoridad. Entonces tiene dominio. Porque el poder y la autoridad ejercen un dominio. Pero ese dominio debe estar fundamentado en un engendrado de nuevo que ustedes. Cuando la palabra fidelidad la menciona la Biblia, la menciona según San Juan 1:13 que dice, o 14, que dice que nosotros fuimos engendrados ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. O sea, somos fieles, somos originales. Pero el amor, el poder, la autoridad, el verdadero engendramiento, que es la fidelidad, tienen que fundamentarse en otro fundamento que es la doctrina. Nosotros insistimos, vaya a su discipulado, ahí le van a enseñar, ahí puede usted preguntar. En su discipulado le van a enseñar lo elemental, le van a enseñar lo básico, le van a enseñar lo avanzado, le van a enseñar la escatología, le van a enseñar a tener un panorama general para que usted sepa de dónde viene, dónde está y a dónde va. El amor, la autoridad y el ser verdaderos hijos, o sea, la fidelidad, establecen una estructura. Establecen una base en la cual se va a reflejar la doctrina. ¿Cómo le explicara yo? Una iglesia sin doctrina la lleva a todo viento, a donde le gusta. Ahora está de moda esta, ahí van. Ahora está de moda esto, ahí van. Ahora está de moda esto otro, ahí van. Una iglesia sin doctrina es una iglesia sin fundamento, sin criterio, porque no conoce de dónde viene, dónde está y a dónde va, y no sabe en qué se basan sus pensamientos. No sabe en qué se basa su visión, entonces no conoce su misión. Eso le pasaba a Jonás. Hay dos cosas sobre las cuales se fundamenta la iglesia para desarrollar y crecer y permanecer sobre la tierra: la doctrina y la estructura. La doctrina produce una estructura, y eso le va a permanecer, o le va a servir para permanecer y estar firme ante cualquier circunstancia que venga. A ver, ¿cuántos saben que murió Chávez? Es un país que de alguna manera está buscando un nuevo modelo político, económico, dentro de su sistema como nación. Están buscando ser socialistas, ¿sí? Ser socialistas. No estoy en contra de que cada país haga lo que quiera, ni tengo pensamiento político al respecto, pero tengo mi propio criterio, pero de eso no quiero hablarle. Lo que lo quiero hablar es solo un ejemplo. Se murió Chávez y era el que estaba impulsando todo el proceso socialista.
La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que murió Chávez? Esa es la pregunta de todo el mundo. Y le voy a decir, si ellos trabajaron sus marcos doctrinarios y establecieron la estructura sobre la cual se fundamenta su proceso de nación, no tienen por qué preocuparse. La estructura conoce la doctrina. La doctrina les dice qué tienen que hacer. Entonces no hay pérdida de espacio. Sí, pero que se va a oponer no importa quién se oponga. Si ellos trabajaron su doctrina y trabajaron su estructura, siguen donde van. Le gusta a los gringos, no le gusta a los gringos, le gusta a los guatemaltecos, no le gusta a los guatemaltecos. Si ellos tienen un fundamento, por ejemplo, le estoy diciendo nada más. Entonces es igual en la iglesia. Si yo me muero, la iglesia tiene, en su estructura, sabe qué tiene que hacer, porque hay una doctrina que hay que sustentar. El día que yo me muera, como dijo Chente Fernández, yo quiero un petate al estilo ranchero, dice, ¿verdad? Ahora mire, ¿por qué es importante los fundamentos que le estoy diciendo? Porque le dan permanencia. Entonces ahora sí me entiende el amor, la doctrina, ¿sí? El amor y la doctrina traen como consecuencia lo siguiente: la autoridad. Como se produce una estructura, se establecen los niveles de autoridad. Entonces, el amor, la doctrina y la estructura permiten ejercer fidelidad a los propósitos. Pues esa no es una clase de economía política ni nada, ¿verdad? Es algo que le quiero poner en su corazón para que vea cuán importante es que usted conozca doctrina. Son 4 fundamentos que le estoy hablando. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí está la hija del apóstol Raúl. Es cubana, chica, ¿verdad? Pero lo que ellos recibieron fue doctrina. A tal grado tenían convicciones, por ejemplo, que las casas que salen en las películas de Hollywood, en esas calles lindas de los Estados Unidos, ¿verdad? Decían que eso los habían hecho ellos solo para las películas, pero no eran reales. Como no podían salir de la isla porque se los comían los tiburones, ¿verdad? La doctrina puede enseñarte a no ver una realidad afuera. Pero nuestra doctrina, a la luz de la palabra, no está basada en fundamentos de hombre que son injustos, sino está basado en el amor de Dios, que es justo, fiel y verdadero. Entonces Dios nos muestra la realidad tal como es. Esos 4 fundamentos son definitivamente determinantes. Porque aún usted dirá, pero ¿qué nos interesa a nosotros Venezuela? ¿Qué nos interesa? No, se lo voy a llevar a la familia también. Si en la familia no hay amor y no hay una estructura donde el padre es el sacerdote de la casa y la cabeza de la mujer, y los hijos no entienden esa estructura, pueden desestabilizar a la familia misma y no van a ser fieles en los propósitos familiares. Entonces igual la familia tiene que tener una doctrina, tiene que tener amor, tiene que tener doctrina, tiene que tener una estructura en la cual se basa y funciona.